nos metemos de lleno en la biología celular, ¿eh? Vamos a explorar unas estructuras que son, bueno, fascinantes y cruciales. Los lisosomas. Hola, sí, un tema muy interesante. Partimos de un texto de Alfonso González Noriega, del capítulo sobre lisosomas. La idea es entender bien qué son, cómo se supo de ellos y por qué son tan importantes para la célula. Una exploración a fondo, sí señor. Vale, pues para empezar, según esta fuente, los lisosomas son como pequeñas bolsas, vesículas, ¿no? Eso es. Y están llenas de enzimas hidrolíticas, unas 50 diferentes identificadas, Casi nada. y funcionan en un ambiente ácido, con un pH sobre 5, bastante ácido comparado con el resto de la célula. Sí, eso es clave. Su tarea principal, descomponer, hidrolizar casi cualquier cosa biológica que pillen, ya sea material de fuera, por endocitosis, Ajá, o incluso partes de la propia célula que hay que reciclar, ¿no? La autofagia. exacto. Son como los puntos limpios de la célula, centros de reciclaje y digestión. Me gusta esa analogía. Es que es muy visual. Y lo curioso es cómo se descubrieron. Fue Christian de Duve, por allá por 1949. Casi a mediados de siglo. Eso, él y su equipo dieron con ellos casi por accidente, digamos. Estaban investigando una enzima del hígado, la glucosa 6-fosfatasa, ¿Vale? y de repente notaron algo raro con otra enzima, la fosfatasa ácida. Algo raro. ¿En qué sentido? Pues vieron que la actividad de esta fosfatasa ácida era muy bajita en extractos frescos preparados con mucho cuidado. ¿Y? Pero, si el tejido sufría algún daño, si lo dejaban envejecer o lo congelaban y descongelaban o lo metían en medios hipotónicos, ¡boom!, la actividad se disparaba. ¡Ostras! A eso de Duve lo llamó latencia. Latencia. Como que estaba ahí, pero dormida o escondida. Justo. La hipótesis fue que la enzima tenía que estar encerrada, dentro de un compartimento con una membrana. Claro. Y al romper esa membrana con esos tratamientos, pues la enzima se liberaba y ya podía actuar a tope. Fue la primera pista seria de que existía un organulo nuevo. Qué bueno. Muy detectivesco, ¿no? Pasar de una actividad enzimática rara a sospechar de una estructura. Totalmente. ¿Y cómo confirmaron esa sospecha? ¿Cómo llegaron a verlos? Pues ahí entró la tecnología de la época, la ultracentrifugación diferencial sobre todo. Ah, para separar componentes celulares. Eso es, separar por tamaño, por densidad. Al principio pensaron que la actividad esta, la latente, estaban las mitocondrias. Lógico. Eran las partículas conocidas de ese tamaño, más o menos. Claro, pero afinando la técnica, de Dube consiguió aislar una fracción de partículas algo más ligeras que las mitocondrias, pero cargadísimas de fosfatasa ácida latente. Ajá. Y la confirmación visual llegó en 1956. Él mismo, con Alex Novikov, usó el microscopio electrónico y ¡zas! Vieron unos cuerpos densos de 0,25 a 0,5 micrómetros. Eran los lisosomas. Entendido. Pasamos de la función oculta a la imagen. Entonces, resumiendo un poco, los lisosomas no son todos iguales, ¿no? El texto dice que son muy heterogéneos. Para nada iguales. El tamaño y la forma varían un montón, ¿eh? Entre 0,2 y 2 micrómetros puede ser. Depende de qué estén digiriendo, de su estado funcional. O sea que, a simple vista, el microscopio puede ser difícil decir, eso es un lisosoma. Puede ser complicado, sí. La clave para identificarlos, sin duda, es detectar su contenido, esas hidrolasas ácidas. Se usan técnicas citoquímicas específicas. Como buscar la fosfatasa ácida que descubrió de Dube. Esa misma, por ejemplo. Vale. Y sobre su función, la digestión. ¿Cómo va eso? ¿Se comen lo que sea? Trae de fuera, como bacterias que se ha comido fagocitosis, o moléculas grandes pinocitosis. Vale. Esas vías acaban en los endosomas tardíos, que luego se fusionan con los lisosomas o maduran a lisosomas, formando fagolisosomas o endolisosomas. Ahí es donde se degrada todo. Y también material propio de la célula, decías. También, orgánulos viejos, proteínas dañadas. Eso es la autofagia. La célula lo envuelve en una membrana, crea un autofagosoma y eso se fusiona con un lisosoma. Se forma un autofagolisosoma. Es un sistema súper versátil. El texto menciona lisosomas primarios y secundarios. ¿Qué es eso? Es una forma de clasificarlos por su función, digamos. Los primarios son como las vesículas recién salidas de fábrica, del aparato de Golgi. Llevan las enzimas, pero aún no han empezado a digerir nada. Vale, están nuevos. Exacto. Los secundarios son los que ya están en faena. Ya se han fusionado con algo que digerir. Ahí tienes los fagolisosomas, autofagolisosomas, endolisosomas, que a veces se llaman cuerpos multivesiculares. Si tienen vesículas dentro. Eso es. Y al final, lo que queda sin digerir forma los cuerpos residuales, que o se quedan ahí o la célula los expulsa. Entendido.
Y todo esto funciona gracias a ese pH ácido que mencionaste al principio, ¿no? Fundamental. Sin ese pH ácido, alrededor de 5, las hidrolasas lisosomales no funcionan bien. Están diseñadas para ese ambiente. Es como su zona de confort ácida. ¿Sí? Y es un seguro de vida para la célula. Si un lisosoma se rompe por accidente, las enzimas se liberan al citosol, que tiene un pH neutro sobre 7,2. Y ahí no hacen casi nada. Muy poco. Así se evita que la célula se autodigiera. Además, piensa que para degradar moléculas complejas, a menudo hacen falta varias enzimas actuando en orden, como una cadena de montaje. Claro. Si salta una enzima de esa cadena o no funciona bien, el proceso se para y el material sin digerir se acumula. Y eso imagino que lleva a problemas médicos. Muy serios. Son las enfermedades de almacenamiento lisosomal, trastornos genéticos donde falla una enzima. El sustrato se acumula y acumula dentro del lisosoma, dañando las células, los tejidos. Uf, vaya importancia. Y no solo dentro de la célula, ¿eh? A veces los lisosomas liberan sus enzimas fuera. ¿Así? ¿Para qué? Pues para remodelar la matriz extracelular, por ejemplo, o en la reabsorción del hueso que hacen los osteoclastos. También usan enzimas lisosomales. Impresionante. Entonces, recapitulando, los lisosomas son mucho más que la basura de la célula. Son centros digestivos súper especializados, dinámicos, esenciales para limpiar, defender, reciclar y hasta para tareas fuera. Mantienen la célula en forma. Exacto. Son vitales para la homeostasis celular. Muy bien. Y como reflexión final que sugiere el propio texto, piénsalo. Estas enzimas son potentísimas, pueden degradar casi todo y se usan para eliminar tanto basura externa como componentes internos viejos. La pregunta es, ¿cómo consigue la célula un control tan fino, tan exquisito, para dirigir esta maquinaria destructiva solo a donde debe y evitar autodestruirse en condiciones normales? Buena pregunta. Es un ejemplo fantástico de la precisión que tiene la regulación celular. Ahí lo dejamos para que la audiencia le dé una vuelta.